Las calles del centro histórico de Coro guardan historias, anécdotas y relatos misteriosos en los cuales algunos casos no tienen explicación. Estos eventos sobrenaturales mantienen vivas las historias perdidas, el dolor y la atracción de este hermoso lugar. Bueno, mi nombre es Aide Goitía. Yo tengo 29 años trabajando en esta casa, haciendo la historia, contando todos esos cuentos de los espantos que han pasado, recibiendo niños de edad preescolar, turistas, estudiantes, tesis de grado también. Hice una tesis de grado con unos estudiantes de la Universidad del Zulia, que era de puros espantos. Y yo era la que narraba y ellos interpretaban. Eso hace más de 6, 7 años. Y nosotros llevamos 29 años en esta casa porque esta casa se llama la Casa de las Ventanas de Hierro. Porque en el siglo XVIII esta fue la primera casa con ventanas de hierro forjado. Todas las casas coloniales tenían ventanas de madera. Y fue construida por don José Garcés de la Colina en 1764. Él, como estaba construyendo esta casa en esa época, hizo un viaje a Santo Domingo, a buscar materiales o cosas para acá. Y en el mercado vio las ventanas originales, las 4 ventanas originales, las 3 del frente y la de la esquina, en Santo Domingo. Y pensó en la isla de Santo Domingo, pero ya habían sido forjadas en Sevilla, España. Y cuando vio las ventanas en el mercado, pensó como estaba construyendo esta casa en este tipo de arquitectura y le podía quedar bien a la casa, las mandó a traer a Coro. Se venían en un barco de vapor que tardó varios meses para llegar, porque los barcos eran lentos, las ventanas eran muy pesadas. Y las recibió aquí en Coro. Y al momento de recibirla, él hizo un trueque. Las cambió por cacao. Y entonces esta casa pasó por herencia, de generación en generación. Casi 250 años pasando por herencia. Con esas familias que heredaban esta casa tenían valor cultural de conservación y preservación. Por eso hasta hoy, casi a 300 años de historia, este museo se puede todavía ver los objetos que ellos conservaron. Es el Museo de la Tradición Familiar, porque todos los objetos que se presentan acá, el museo trata del siglo XVIII, siglo XIX y comienzos del siglo XX. Y se funda como museo el 24 de enero de 1994. Habían pasado 46 días de haber declarado la ciudad de Coro con su puerto de la vela Patrimonio Mundial de la Humanidad. Y la familia tenía esa idea, los últimos herederos, de hacer un museo en esta casa. Y ya pensando de que por esa declaratoria, por ese título tan grande que le dan a Coro, iban a venir muchos turistas a visitar las casas y eso. Entonces se abrió la casa como museo. El 24 de enero de 1994, para ese día, ellos celebraban la misa de Nuestra Señora de la Paz. O sea, porque era su patrona. Porque a nivel mundial ese día es el Día de la Paz mundial. Ellos tomaron esa imagen como su patrona porque habían guerras, habían invasiones y todavía la familia sigue la tradición. Ellos el 24 de enero se realiza la misa
o una fiesta en esta casa o donde quiera que ellos estén, por tradición de sus antepasados y en honor a la patrona. Bueno, ya llevo aquí 29 años desde ese día que se fundó la casa como museo. También se abrió la Casa del Tesoro, que también era de la familia, como galería de arte, para exponer artistas falconianos. Todos los artistas, hubieron muchos montajes de artistas de acá de la zona que se les hacía su exposición. Bueno, y sobre los espantos, que es lo que ustedes quieren saber. He visto muchas cosas, pero solamente a la presencia de un personaje vestido de blanco, que a mí me dijeron los antepasados de la casa que era Camilo Arcaya, porque también los Arcayas fueron dueños de esta casa, así como el balcón de los Arcayas, todos heredaban estas casas, fueron herederos. Y aquí se ve, bueno, hasta yo lo he visto, el personaje fantasma, pero vestido de blanco. Presentación Chirino, que soy la que yo interpreto, también vestida de blanco, porque lo dicen que el fantasma o la figura se viste de blanco, es protector. El espanto vestido de blanco. Y por eso yo digo, esta casa está protegida por ellos. Esta casa, esta zona, vamos a decir que toda esta zona colonial o centro histórico, creo que sí hay espíritus protectores de esta zona, porque han pasado más de 200, casi 300 años y esta casa se mantiene. En cambio, aquí en Coro puede haber muchas casas como esta. Toda esta parte debería ser así. Muchas casas se cayeron, están en ruina y estas todavía están en pie. Todas las casas que tienen su fachada, su portada, y todas tienen su significado. Les voy a contar algo sobre una figura de negro que yo vi hace muchos años, antes del 2011. Tenía una amiga, yo me quedaba aquí los domingos, cerraba la puerta y me ponía a leer. Y las amigas mías sabían que yo me quedaba. Y venían a visitarme, a estar un rato conmigo. Entonces llegó una amiga. Ella, cuando entró, me decía, ay, sentí que se me pararon los pelos, ve cómo estoy. En lo que yo vine, pasó una figura de negro rápido y volvió de una vez pasó otra para atrás. Yo dije, ay, ¿qué sería eso? Estaba el sol como ahorita. Eso se nubló todo y sentimos un trueno, cayó un rayo, que parecía que era la casa de aquí que se había caído. Nos tiramos al piso, asustadas, y empezó a llover. Y tuvo como 2 horas lloviendo. Entonces hay que esperar que el agua baje aquí en la calle para poderse ir, no podíamos ir. Cuando salimos para la calle que nos fuimos, toda la gente diciendo era que el rayo había caído en la iglesia de San Francisco. Cayó en la iglesia de San Francisco. Eso era lo que nosotros escuchamos como si se había caído la casa, eran las piedras de la pared que se cayeron. Y entonces dicen que cuando cae un rayo en una iglesia es mal presagio. Bueno, esa imagen no solo yo, la han visto turistas, la han visto muchas personas que llegan aquí. Tú te sientas allá en la entrada, y ahí está esa ventana, y él sale como del cuarto que está cerrado, para acá para el pasillo, este es el pasillo lateral. Y él sale de ese cuarto, se ve pasar por la ventana hacia donde están los baúles, vestido de blanco, con un sombrerito blanco. Yo lo tengo en una foto, pero creo que hay en la foto para de negro. Una vez, cuando yo vivía en la Casa del Tesoro, pero eran como a las 9 de la noche. Entonces veníamos los dos caminando allá, pero yo vivía en la Casa del Tesoro y el otro hijo mío estaba en la Casa del Tesoro. Vimos como si salió de aquí de la puerta de la casa, pero la casa cerrada, como si salió una figura de blanco y se paró ahí en la acera. Lo vimos los dos, José Miguel, pequeñito, y yo, ay, hay un hombre, pero ese hombre será que cree que nosotros vamos a pasar. Entonces llamamos por teléfono a mi hijo, abrí la puerta que ahí está un hombre. Él abrió la puerta y mi hijo salió, y nosotros veíamos el hombre y él no lo vio. La segunda noche, mi hijo jugaba con una de las muchachitas que vivían a una cuadra de aquí, se iba a jugar allá. Y yo dije, ay, ya son las 9, voy a buscarlo, los voy a buscar. Entonces la mamá, mientras el niñito salía de adentro de la casa, se puso a conversar conmigo afuera. Y yo le digo a ella, allá en la casa de la ventana está un hombre parado vestido de blanco. Y ella decía, yo no lo veo, no lo veía. Y sale José Miguel, ve José Miguel, el mismo hombre de anoche está parado ahí. Y José Miguel no lo vio. Y seguimos hasta que se desapareció. Era el mismo que vemos aquí adentro, vestido de blanco. Solamente en la Casa del Tesoro, esos 18 años que yo viví en esa casa, lo que yo veía era una luz azul. La primera vez que la vi, tenía una galería, allá hay 2 galerías.
Una la usé como cocina y la otra era el baño. Entonces ahí tenía yo una instalación con un bombillo que ni de día ni de noche se apagaba. Es más, tenía 9 perros en esa casa. Para poder vivir ahí tenía que tener bastante perros. 3 en este patio, 3 en el otro y 3 en el otro. Entonces yo estaba dormida y de repente me despierto y los perros estaban ladrando. Cuando veo así, yo dije, ay, se quemó el bombillo de la cocina, porque estaba todo oscuro, todo estaba oscuro. Y me paro para prender el otro bombillo y ir hasta la cocina porque los perros ladraban mucho. Claro, ellos vieron la oscuridad seria. Cuando yo entro para la cocina, la conexión estaba desconectada. El enchufe estaba desconectado, que nunca, desde que vivía ahí, tenía años viviendo ahí, nunca lo había visto porque era tan buena la conexión que no se dañaba. Entonces estaba desconectada. Y en la oscuridad, yo debajo de ella, había así como un huequito, empecé a ver la luz azul. Cerquita así empecé a verla y se desapareció. Conecté el bombillo y estaba bien. Después la vi así como en el patio, por una rendija de la puerta. Después por aquí por la puerta de la entrada la volví a ver en muchas partes. La última vez que yo vi esa luz en esa casa era con la lluvia del 2010. Entonces yo me asomo por la rendija así para ver el agua que estaba cayendo y vi la luz así alta. A medianoche estaba alta. Juan Carlos, vení para que vean la luz. Juan Carlos, ay, ya yo estoy cansado de esa luz, que se está viendo esa luz cada rato. No se quiso parar. Y varias veces en la noche fue a ver hasta que la luz iba bajando, iba cambiando el color, hasta que estaba bajita. Y esa fue la última vez que la vimos, porque como cayó la lluvia fuerte, y entonces no la volví a ver, pero como ya yo no vivo ahí, ya no voy a esa casa ni nada de eso. Voy así de visita. Pero esa fue la última vez que yo vi esa luz en esa casa. Buenas, mi nombre es José Miguel García, soy de Coro, soy uno de los encargados acá de la Casa de la Ventana de Hierro junto con mi mamá. Soy guía patrimonial del Centro Histórico, trabajo para el Instituto de Cultura del Estado Falcón, INCUDEF. Y bueno, aquí en la Casa de la Ventana de Hierro hacemos vida atendiendo a los turistas que vienen de otros estados, que vienen del extranjero, y voy haciendo el mantenimiento y cuidado de esta casona, que es una de las más importantes de la cuenca del Caribe. Bueno, aquí dentro de la casa, bueno, tuve una experiencia, fueron con la Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda. Una vez hicieron un rally de fotografías y la única condición del rally o tema del rally era usar lo natural de la casa. O sea, ellos no podían usar ningún tipo de efecto en sus cámaras, sino usar lo natural de la casa. Y en una de las fotografías tomadas por los participantes, incluso se dice que quien tomó la foto no era participante del rally. Salió una imagen que en las investigaciones que se hicieron sobre esa imagen se dio la conclusión que posiblemente sea una doncella de la casa por la forma como está vestida, por el tamaño, por su pelo, y por las investigaciones hechas se dio la conclusión de que era una india de acá o doncella de la casa. Bueno, la casa cuenta con 7 cuartos. 2 alcobas, una principal y una secundaria. Y la imagen como tal se presentó en la cama blanca, que es la alcoba secundaria de acá de la Casa de la Ventana de Hierro. Bueno, acá fue donde apareció la india, que es la niña, que ya aparece de este lado, como paradita de este lado así, con sus piernitas cruzadas aquí abajo y con su túnica acá. Esta es la alcoba secundaria de la casa y bueno, aquí fue donde apareció esa imagen. Bueno, yo les invito para que visiten todas estas casas, todos estos monumentos declarados Patrimonio Mundial de la Humanidad, porque Coro es la única ciudad en el mundo que mantiene este tipo de arquitectura con los materiales de barro, o sea, con este tipo de arcilla expansiva. Y invito para que visiten todos estos monumentos, todos estos espacios de acá de la zona colonial o del centro histórico, porque aquí hay mucha historia, donde nació la fe. También buscan la parte espiritual de los espíritus de las personas que vivieron acá por parte del folclore y todo eso. Y le digo a todos que para Venezuela y el mundo, Coro Patrimonio Mundial de la Humanidad.